Primero, pues las preguntas que se plantearon, la agenda prioritaria para la red y los temas que nos gustaría desarrollar. Como segunda pregunta están definir procesos de integración política en la geopolítica de la red de la sociedad civil, las actividades o capacidades de desarrollar para la propia red, el fortalecimiento, y como recogiendo todo esto, pues la idea es hacer una declaración de Lima y acuerdos a los que se llegó y darle pues un contenido. Entonces vamos a ver pues, los participantes que estuvimos, como pueden ver pues, de varios países: Nicaragua, Perú, Ecuador, Honduras, Salvador, Argentina, Colombia. Los temas que nos gustaría desarrollar, primero estarían encaminados hacia ámbitos propuestos para trabajar en el marco general, y entre estos está incidir en la capacidad de la gestión pública para obtener resultados en el desarrollo, y que sería necesaria una coordinación entre el BID y la sociedad civil para la promoción de rendición de cuentas y transparencia en uso de recursos públicos. Y entre los temas, también temas que limitan el desarrollo y la cohesión social. Como temas específicos se sugiere tratar componente ambiental y específicamente temas referidos a las actividades extractivas, temas de seguridad ciudadana, desarrollo de las ciudades en general, resolución de conflictos e inclusión de grupos vulnerables. Como ya en el desarrollo, digamos, de la segundo tema, sería de la segunda pregunta, de los procesos de integración política, la promoción en la creación de la red nacional y articulación con actores de otros sectores, la articulación de la red y de otras redes, la articulación con los actores de cada red y una participación de la sociedad civil en los grupos consultivos del BID. En el tercer tema, actividades o capacidades para desarrollar al interior de la red, quedaron establecidos la creación de una plataforma electrónica que establezca mecanismos de comunicación entre los miembros de la red, la capacitación de los miembros de la red, la arquitectura institucional. Se propone una estructura para la coordinación y comunicación, y punto final, de identificar experiencias de éxito y compartirlas a través de la web. Esos serían pues, los temas dados desde el grupo 1. Muchas gracias. Vamos a alguien del grupo que quiera ampliar, porque tienen 5 minutos todavía. No es defecto. ¿Podemos hablar al final? Claro. Sí. No, sí, me pareció que en el segundo punto, digamos... No, si pudieran en el segundo punto, si hay un poco más de... Porque me pareció que estaban como todos los... Era como todas las anteriores, ¿no? O sea, la red, vínculo con las otras redes, integración a las redes nacionales, pero no había una priorización, sino... No digo, a lo mejor no llegaron a una priorización, pero quizás cómo fue la discusión, o sea, por dónde... Porque me pareció que estaba como el menú completo y entonces resulta un poco orientador así. O sea, está bien, lo podemos tomar así, pero si nos pudieran contar un poquito más cómo lo vieron eso. ¿Alguien más del grupo? Sandra. Lo que se pensó para el punto 2 en general fue la idea que más o menos manejamos temas similares en toda la región, pero lo que necesitamos es un articulador central que pueda ir más allá, digamos, de la misión y visión de cada institución en particular, y que pueda ir articulando aquellas acciones en las cuales muchas de las organizaciones están más avanzadas y que pueden servir de experiencia para otros países que están a punto de desarrollar ese mismo tema, obviamente sabiendo las problemáticas locales que difieren en muchos casos, pero que pueden ser un punto digamos que podemos usar como para que la capacitación, aunque sea virtual, y la experiencia
sirva para otros países, y también sumar cuáles son las, digamos, las organizaciones o quienes de cooperación internacional que apoya este tipo de actividades, porque lo que notamos es que los donantes son siempre los mismos, las organizaciones siempre corremos detrás de, digamos, de esos financiamientos, y quizás lo que está faltando también es una articulación por parte de la región en presentar propuestas estratégicas que nucleen a 2 o 3 países que van a desarrollar temas similares. Bueno, yo también estaba en ese grupo y un minuto. La idea era que en esta geopolítica la prioridad uno era la construcción de las redes nacionales, que nos permitía intercambiar con el sector privado y el sector público en cada país, ¿verdad? Y lo otro era intercambiar con las otras redes que tienen otros actores, las redes del sector privado, las redes de planificación, las redes de presupuesto, que nos permitieran intercambiar con ellas una muestra, digamos, de experiencias de las organizaciones de sociedad civil, que permitiera que ellos reconocieran el valor de trabajar con la sociedad civil a partir de las buenas prácticas que pudiéramos compartir en el seno de esas otras redes. No me acuerdo, en la pregunta 2 creo que esas eran 2 cosas que resaltamos. Y en la pregunta 3 creo que tal vez hizo falta mencionar que propusimos que se hiciera un esquema de comunicación subregional, aunque se hicieran eventos regionales. Es decir, que tuviésemos un mayor intercambio subregional, porque los contextos eran similares. Por ejemplo, Centroamérica, México y el Caribe, el tema de la seguridad en este contexto es pues similar, igual que los países andinos y el cono sur a Brasil, aunque se tuviera una organización de eventos regionales presenciales únicos. Pasaríamos a la al segundo grupo. Agustín. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros tuvimos una gran discusión, mucha participación, mucha gente participando, y realmente lo que yo pude hacer es recortar más o menos el 2% de todas las ideas creativas e innovadoras que aparecieron en el grupo. Pero eso es con un sentido académico para poder realmente traducir toda la experiencia que se vivió en ese grupo. Una de las cosas que de entrada nosotros hicimos, identificamos el hecho de que realmente el grupo estaba compuesto con gente que tenía mucho tiempo ya participando, como en mi caso, pero no por viejo, sino por el tiempo, y otras personas que realmente eran nuevas y que no tienen mucho conocimiento sobre la red y sobre la experiencia. Entonces eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Para poder traducir, diríamos, lo que pasó en nuestro grupo, me permití escribir por temor a olvidarme de algo, pero sin embargo le pido a cualquiera de los miembros de nuestro grupo que o interrumpa o que complemente al final. En relación al primer tema, pensamos de que los 5 pilares no se han instalado todavía suficientemente, por lo que nosotros consideramos importante seguir dándole prioridad a estas y no dispersarse en otros esfuerzos, sino por el contrario, focalizar mejor nuestro esfuerzo en estos 5 pilares. Sí recomendamos una estrategia de nivelación, porque vemos que algunos de los pilares están mejor posicionados que otros, diríamos, ¿verdad? Por ejemplo, el de planificación estratégica tiene mucho más implementación en todos los países que otros, como el de financiamiento, etcétera, ¿verdad? También consideramos que hay que privilegiar estos pilares y proponemos una cierta lista, que es: primero, creemos que el tema del presupuesto tiene que tener mayor incidencia, y hacer un esfuerzo por elevar, diríamos, el pilar sobre presupuesto en todos los países.
En segundo lugar, en la planificación a largo plazo. Y en tercer lugar, el tema del monitoreo de evaluación. También recomendamos equiparar la dimensión social a las otras dimensiones que sentimos que están más fortalecidas dentro del programa, que son la dimensión política y técnica. Creemos de que tenemos que intensificar más el aspecto social y consideramos que este equilibrio debería darse a través de la participación ciudadana, ¿sí? Lo que integra las tres dimensiones y lo que las traduce, diríamos, a la acción es a través de la participación de los ciudadanos. También, para ser más efectivo, creemos que deberíamos desarrollar un mapeo de las distintas organizaciones que forman parte de la red, identificar mejor las áreas de interés y qué temas trabajan, y buscar alinear, diríamos, y complementar las acciones a partir de este mapeo, diríamos, ¿verdad? Muchas de estas organizaciones tienen intereses distintos pero complementarios. Entonces, identificar para cada país, diríamos, cuál es la mejor mezcla de temas e intereses de las organizaciones y sobre todo capacidades de las organizaciones para incidir en los países. En este sentido, nos parece importante definir mejor también nuestro rol. Una preocupación es cuál debería ser el rol de nuestra red. Es la de puente, transferir, diseminar, diríamos, información y conocimiento, o tenemos simplemente un rol de implementar estos programas dentro de nuestros países, o ambos. Un aspecto que consideramos importante es constituirnos como plataforma de manera a difundir y funcionar como evangelizadores de esta estrategia, pero no con el fin de visualizar, hacernos más visibles, sino con el fin estratégico de preparar o facilitar los entornos en los cuales actuamos, de manera a poder incrementar nuestro impacto, diríamos, ¿verdad? Muchos de los países, muchas de las organizaciones públicas, inclusive privadas en nuestros países, no conocen el programa, debería intensificarse como organización, educar a nuestros distintos países en el tema, de manera que las actividades que nosotros implementamos sean más fáciles más fáciles. En cuanto al segundo componente, nuestra estrategia de integración, consideramos que primero tenemos que buscar una mejor integración entre las organizaciones que estamos actuando actualmente, ¿verdad? Creemos de que hay muchas organizaciones nuevas que todavía no tienen un suficiente conocimiento y no hay una suficiente integración entre las organizaciones. Muchas de las organizaciones que estamos acá no nos conocíamos, o inclusive de mismos países no actuábamos en nuestros países justamente. En segundo lugar, creemos que tenemos que integrarnos con las otras redes del PRODEM, ¿verdad? Sabemos que están, sabemos que actúan, pero no tenemos ningún tipo de actividad con ellos. Entonces, buscar estrategias para integrarnos con las otras redes. Creemos que hay otras redes que son no solamente importantes para nuestra acción, sino que nos complementan muchísimo lo que podríamos hacer. Entendemos que hay una red legislativa, etcétera, etcétera, ¿verdad? El otro, también creemos importante relacionarnos o integrarnos con otros organismos, tanto nacionales como multinacionales, de manera a que actúe como un espacio para incrementar el impacto, ¿verdad? Sabemos que existen organismos, por ejemplo, se habló del impacto global, de PNUD, se habló de otros espacios que ya están creados, y con eso deberíamos integrar de manera a mejorar nuestra acción a nivel
a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los sectores con los cuales tendríamos que trabajar mejor es el sector empresarial. Y el tercer componente, que es nuestras capacidades, creemos de que queremos seguir desarrollando nuestras capacidades técnicas y financieras. En cuanto a las capacidades financieras, creemos que tenemos que darle más énfasis al aspecto financiero, porque muchas de las cosas que podemos pensar y que podemos programar pueden quedarse como simples ilusiones si es que no tenemos el respaldo financiero. Entonces, desarrollar una estrategia de formas de que podamos financiar todas estas distintas acciones. Y otro aspecto que consideramos importante que deberíamos lograr como red es impactar en los países de manera a sabemos que en todos nuestros países existe mucho control político normalmente, ¿verdad? Y muchas de las acciones que queremos implementar o que queremos desarrollar son frenadas por este aspecto político. Entonces deberíamos tener como red una estrategia para abrir esos espacios en el cual podemos participar más libremente y por supuesto efectivamente. Gracias. No sé si alguien de mi grupo tiene... Bueno, se le acabaron los 10 minutos, así es que mejor lo veré. Así que vamos a dejar claro a su grupo para después. Felipe, Jacobo. Buenos días. Bueno, presento rápidamente a los miembros de mi grupo: Miguel Gutiérrez de Costa Rica, Alejandro González de México, Milicio Cotomía de Perú, Carlos René Vega de Guatemala, Samir Chami de República Dominicana, Enrique Castañeda de Perú, Gilberto Rodríguez de Brasil, Juan Jorge Navarrete de Perú, Alejandro Pozo de Perú y Felipe Jacobo de Colombia. Básicamente lo que hicimos fue un poco comenzar con la pregunta que se hizo el segundo grupo, y es ¿cuál es nuestro rol como sociedad civil? Hubo un consenso en el grupo que básicamente nuestro rol es apoyar las capacidades del Estado, ¿cierto? Incidir para fomentar las capacidades que puede tener un Estado, pero digamos no puede tenerlas, puede tener ciertas dificultades, y que nosotros como sociedad civil podemos identificarlas y partir de ese punto. A partir de ahí definimos una agenda prioritaria en la que se respeta la importancia de los 5 pilares, pero también respeta los temas que han salido en esta discusión y que adquieren relevancia. Uno es el tema de la gestión financiera y el otro el tema de la planificación. En cuanto a la gestión financiera, pues sabemos que muchas de nuestras organizaciones están sufriendo en este momento, ayer lo nombraban, tenemos que acostumbrarnos a los nuevos cambios en la financiación internacional, y esto implica no solo adaptar nuestras agendas, sino también transformaciones operativas en las mismas organizaciones, o al menos así ha ocurrido en nuestro caso en Colombia. La propuesta en este caso es la de crear un fondo común que sea apoyado por el BID y que nos permita justamente canalizar los recursos desde distintas fuentes, desde fuentes privadas, fuentes públicas y de cooperación internacional. También nos concentramos en, cómo podemos incidir en el tema de la planeación estratégica. Y aquí se habló básicamente de hacer un mapeo básico, no solo de qué organizaciones están trabajando, sino también hacer un mapeo de cuál es el marco normativo que están utilizando casos exitosos, por ejemplo. Cómo podemos incidir en leyes de transparencia que nos permitan adaptar y potenciar nuestros procesos como organizaciones de la sociedad civil. Asimismo se habló de la necesidad, algo que también surgió ayer en este seminario, de un poco ajustar o evaluar cómo se están midiendo los indicadores a nivel local. Esto es un tema importante. Sabemos que el trabajo a nivel nacional no es igual en el caso colombiano, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel mucho más micro. Menciono rápido una experiencia, por ejemplo, en el tema de seguimiento legislativo. A nivel nacional está la organización Congreso Visible, pero a nivel local no hay organizaciones que hagan seguimiento. Han surgido grupos pequeños que lo que hacen es generar indicadores que muchas veces no tienen validez y no miden lo que deberían medir. Por ejemplo, miden el trabajo legislativo en términos de tiempo de asistencia de los legisladores en las comisiones y plenarias, y cuando no va a ver los resultados que arrojan estos indicadores son totalmente falsos o simplemente no dicen nada acerca del trabajo legislativo. Entonces creemos que para justamente articular esa visión nacional con la local se tienen que reevaluar los indicadores a nivel local. Por otro lado, se habló de la necesidad de generar un intercambio entre redes, ¿sí? Generar encuentros no solo como este tipo, sino también encuentros nacionales y de nivel local.
lo que nos permitiría convertirnos a nosotros en agentes de difusión del trabajo que se hace en estas redes. Muchas veces los organismos a nivel local no conocen este tipo de iniciativas, este tipo de encuentros, y eso justamente nos permitiría avanzar en ese sentido. En cuanto a los procesos de integración política, se habló de establecer una red abierta de contacto continuo entre las distintas organizaciones de la red, por un lado, y por otro lado generar formas de asociación que permitan intercambios de prácticas concretas. Asimismo, también se evaluó la necesidad de potenciar la integración interregional abierta, estableciendo nodos de conocimiento que pueden, digamos, cruzar líneas temáticas. Se pueden establecer nodos de conocimiento, por ejemplo, trabajo legislativo, seguimiento a la publicidad, etc. Y en cuanto al apoyo y fortalecimiento de la red, también surgieron varias propuestas. La primera está relacionada con el tema de la publicidad, del trabajo de la red, y se podría apoyar por medio de la creación de un newspaper, un boletín electrónico, en la que todas las organizaciones que pertenezcan puedan presentar sus avances. Digamos que estas reuniones no sean solo conocernos, sino también avanzarlo sobre lo que ya se ha hecho en ese boletín electrónico. Y también una propuesta que ya hicieron anteriormente, generar una estructura organizativa mínima que permita, digamos, avanzar en la formalidad de estas reuniones. También se habló de un poco evaluar el trabajo de la red en cuanto a su capacidad para llegarle a la gente, a los destinatarios. Mucho se ha hablado del valor público de la organización, pero muchas veces los ciudadanos no conocen qué es lo que uno hace como organización de la sociedad civil. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia, por decir, el 80% de los usuarios de nuestro programa son usuarios especializados, es decir, usuarios del Congreso, y eso reduce nuestro impacto como sociedad civil. No le estamos llegando a la gente que necesita verdaderamente la información. Y finalmente también se habló de la necesidad de un link en la red para que todas las organizaciones publiquen su trabajo periódicamente. Muchísimas gracias. Si quiere pasamos al último grupo para luego darnos un chance. ¿Vas a presentar? Sí. ¿Nos pueden presentar? Vale. Aret Ortiz, el último grupo. Buenas. El grupo de nuestra mesa estaba constituido por varios países de América Latina y el Caribe. En torno a la agenda prioritaria para la red, se surgieron los siguientes puntos: llevar la información sobre la GPRD a otras organizaciones, que estas instituciones presentes en la comunidad actual sirvan de promotoras de la práctica de la GPRD en nuestros países. Sería interesante hacer un mapeo de las redes para integrarlos y fortalecer el diálogo con otras organizaciones. La sistematización de la experiencia, tanto de las reuniones como de las experiencias. En materia de gobernanza, se debería retomar los puntos focales de cada uno de los países miembros. Se mencionó de que ha habido una baja de participación en algunos de los países, ha habido cambios dentro de la representación, entonces debería fortalecerse ese punto. ¿Cómo promover la comunidad? Iniciando por elementos tan básicos tales como ¿qué es la GPRD? ¿Cuáles son sus beneficios? Y el impacto que esa estrategia podría producir. Es importante la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil sobre el tema de rendición de cuentas del gobierno. Así, medir que tanto la población participa y conoce. El fortalecimiento de la institucionalidad de la red. Se ha identificado deficiencias que es probable hayan producido resultados bajos. Es difícil que en una reunión como esta se produzcan resultados, por lo que
se sugiere empezar en redes subregionales, fortaleciéndolas para producir resultados, conocimientos, política de acción subregional, promoción del intercambio, facilitar el intercambio con otras subredes. Con el fortalecimiento de las redes se ayudaría a producir resultados, trabajar en la ayuda también de conformación de redes nacionales. Por último, enfatizar el pilar de monitoreo y evaluación, que es una de las mejores formas para mostrar los resultados, que la comunidad debe promover la GPRD como una marca, trabajar en el posicionamiento en la mente de las otras organizaciones y del público en general. También debe incluirse, sugerir el grupo, en la agenda prioritaria, la promoción y fortalecimiento de la gestión del recurso humano. En torno a la definición de integración, políticas con los otros actores de la red, se propuso lo siguiente: fortalecer el conocimiento de la red en otro espacio para que se tome en cuenta, establecimiento de cronogramas con esos actores para la promoción de la GPRD. Si se hará una presentación formal, debe presentarse también un producto, un resultado, un entregable. En los países donde está constituida la red, propiciar un encuentro entre los integrantes de la red con las autoridades responsables de presupuesto y planificación de resultados. En esa presentación, el BID tomaría un rol de facilitador, dado que en muchos de nuestros países no es fácil unir a estos dos actores. Y como se dijo en la mesa, si el logo del BID aparece ahí, se hace más fácil que vengan los ministros y funcionarios. Fijar la posición de las OSC sobre la visión que tienen sobre la GPRD, visión que puede ser distinta a la gubernamental y hay que acercarla a la visión de las OSC. El establecimiento de indicadores sobre el crecimiento y desarrollo de la capacidad en torno a la GPRD. En torno a las actividades y acciones que promuevan las capacidades de la red, también fortalecer el mecanismo de conocimiento de los 5 pilares. ¿Qué tanto conocemos los miembros de la red sobre todo esto? Y cómo el BID nos ayuda a comprenderlo y promoverlo. La creación de un comité consultivo que sería objeto de preguntas e inquietudes de las organizaciones miembros de la red. Las capacitaciones deberían facilitarse tomando en cuenta las debilidades en la aplicación de los 5 pilares. Eso se registra en la publicación que estamos recibiendo acá. Este podría ser un criterio para el orden de las capacitaciones. La plataforma web necesita más dinamismo, mayor movimiento. Esta debería ser complementada con reuniones presenciales, tanto nacionales como regionales. Incluir un documento sobre aquellos errores comunes que las OSC cometen al acercarse al gobierno. Y eso serviría como un esquema de las acciones que no se deberían repetir. Contactar a la Dirección Nacional del BID para la realización de un encuentro para empezar el tema de la GPRD. Este encuentro serviría como punto de partida para trabajar este tema. Esto abarcaría la sinergia de la red, fortalecimiento de las OSC que trabajan el tema y crearía incidencia para que los gobiernos empiecen a analizar el tema si no lo hacen. Colocar en los medios de comunicación el tema de la GPRD, que forme parte de la agenda de los medios, y eso incluye la capacitación a los periodistas sobre el tema. Ver la posibilidad de la articulación con redes de municipios locales para intercambiar experiencias y resultados. Las redes locales deberían identificar los resultados que logran. Es importante definir cuáles son estos a los cuales las redes locales quieren llegar. Gracias. Muchas gracias, Jared. Vamos a, antes de dar la palabra, tratar de hacer un pequeño resumen de las 4 presentaciones. Vemos que la agenda de la red se puede colocar en 2 planos o en 2 grandes ámbitos, ¿verdad? El ámbito del apoyo, la incidencia en la gestión pública orientada a resultados para el desarrollo
y ahí el tema de los 5 pilares es muy evidente, pero 2 de los grupos también mencionaron la necesidad de trabajar en los resultados propios del desarrollo, y es decir, elevar la dimensión social como una prioridad, tanto como la instrumental, ¿verdad? Tanto como el instrumento presupuesto, el instrumento planificación o el instrumento monitoreo y evaluación. Los 5 pilares aparecen como un tema que tenemos que seguir desarrollando. El tema del mapeo de la oferta nuestra, es decir, qué es lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en este tema para el conocimiento de nosotros mismos y del resto. Algunos instrumentos como sistematizar experiencia, trabajar mejor indicadores, promover la marca y ser nosotros los promotores y difusores de la gestión para resultados en el desarrollo también. El tema de la geopolítica o del intercambio político, la conformación y construcción de redes nacionales que permitan el mayor intercambio con otros actores, una mayor integración de nuevos actores a la sociedad civil, como es el tema de los medios de comunicación. Eso se discutió en el grupo 1 y también salió en el grupo 4. El intercambio entre redes, trabajar también un poco por la legitimidad del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil frente a los otros actores que también están dentro de las redes de la COPLAC. Con el BID mismo, se ha mencionado la capacitación como parte del tercer punto, pero también en el segundo punto se vio cómo el BID mismo tiene que capacitar a organizaciones de la sociedad civil dentro de esta iniciativa. Alguien mencionaba que el INDEX, por ejemplo, podría ser un buen mecanismo para capacitar en gestión por resultados. Hay un tema que también se tocó en uno de los grupos, que fue lo del CONSOC y cómo relacionar la red de sociedad civil con los CONSOC, que son los consejos consultivos de sociedad civil que tiene el BID en cada país. Y hay algunas organizaciones que están en la red y no están en el CONSOC, y viceversa, unas que están en el CONSOC y no están en la red. En el trabajo de la construcción de espacios nacionales esto es importante. Luego tendríamos la parte de la estructura o la articulación o la organización de la red. Hay desafíos de comunicación, hay desafíos de capacitación, hay desafíos de coordinación y también de financiamiento, ¿verdad? Entonces aquí se habló de enlaces por país, se habló de subregiones y se habló de la región en su conjunto. Yo creo que también ese es un punto de debate, es decir, qué es lo que vamos a hacer en cada nivel. En el nivel nacional está bastante más claro que las redes nacionales podrían jugar un papel importante. En el subregional, algunos lo vieron como redes subregionales, otros como enlaces de comunicación, y a nivel de todo el continente también deberíamos de discutir qué función tendría esta. Creo que para promover la comunidad en la sociedad civil en este tema, pues tenemos una base de propuestas. Está abierto entonces ahora. Tenemos 20 minutos más o menos para oír sus comentarios. Preguntas, propuestas, anuncios. ¿Algún grupo que quiera complementar? Sobre el punto de las redes nacionales, que me parece que veo que hay como un interés sobre eso, y pienso que debiéramos reafirmar el carácter de estas redes nacionales en torno al tema de gestión para resultados como espacio de diálogo precisamente con los otros sectores. O sea, me parece que el vínculo, digamos, que se pide, que se plantea con otros sectores, no es tanto crear una red nacional de organizaciones de sociedad civil en esto, que existen, a veces pocas, a veces muchas, y existen instancias de la sociedad civil, pero sí podríamos promover, y ahí sí el BID podría ser
que ayudar a servir el plato, digamos, o este espacio de encuentro a propósito de un tema. O sea, yo quiero ligar eso con la idea de que el tema se instale mejor. O sea, de otro modo, creo que, no sé, pienso que nuestra tarea no es tanto, o sea, es aportar a que esta cultura de la gestión por resultados incorpore el papel de la sociedad civil. Y en ese sentido, una instancia, si ya hay gente que está participando en estas redes, ya este trabajo más o menos ha madurado, la idea de promover una red nacional donde se sienten todos los actores y digan, estamos todos comprometidos con la gestión para los resultados, y dentro de esto la sociedad civil tenga una voz, me parece que encuentro que es una estrategia interesante para esto. O sea, como para clarificar el punto, digamos, como yo entiendo que salió. Me parece que puede ser una línea que no hemos desarrollado completamente y que por lo menos en algunos países puede caminar. Ahora el punto efectivamente salió así, pero me parece que también tiene, y se traslucía en todas las intervenciones que plantearon esa idea, una condición de posibilidad, que es el liderazgo del propio banco en generar ese espacio. De lo contrario, las espaldas de las organizaciones de la sociedad civil en algunos países van a ser muy débiles para poder ser las organizaciones las que convocan un diálogo de parlamentarios, de presupuesto, es abrir en algunos casos incluso una fuente de potencial conflicto. Entonces la pregunta es si el banco estaría seguramente interesado, pero en condiciones de posibilidad de organizar ese espacio, ¿no? Que hable el banco. No, me hizo acordar uno de los planteamientos que se había hecho en el grupo también es de qué manera este programa debería estar incluido casi en todos los proyectos y préstamos del banco. Se debería incluirse un componente de gestión por resultados, digamos, ¿verdad? De formación, de capacitación, de movilización, etcétera, pero que no debería este programa estar actuando en paralelo con los otros programas del banco, diríamos, ¿verdad? No, seguramente existe, pero no se ve a nivel del país de que haya una alineación, diríamos, con el tema de planificación para resultados en los préstamos y eso. Vamos por la primera, que es más fácil. Bueno, puedo contestar la del amigo de Paraguay rápidamente. Cuando yo sea presidente del BID, te soluciono el problema. Por ahora no tengo la solución al problema. No, precisamente la estrategia que venimos desarrollando desde noviembre del año pasado es la de fortalecer redes a nivel nacional, que fue parte del compromiso que asumimos las 3 redes en Corea, la red asiática, la red africana y la red nuestra. Y de hecho, quiero comentarles que en el caso de la red africana están bastante más avanzados en términos del número de países. O sea, ellos empezaron un poco antes a hacer esto. Así que sí, nosotros ese desafío estamos dispuestos, pero acá hay un tema que es muy importante y que tiene que estar muy claro. Nosotros podemos ser el factor desencadenante de la red, podemos ser los convocantes en la primera reunión, podemos aportar algunos recursos para ayudar a crear la página nacional, integrar la página nacional a la página latinoamericana, pero el mantenimiento y la supervivencia en el tiempo de la red depende de los actores locales. Si no hay compromiso local para mantener la red, por más que el banco venga una vez al año y organice una cena y junte 20 o 30 personas, no va a pasar de eso. Entonces, menciono esto porque de las 6 redes que a nivel nacional, que les conté el otro día, que ya están funcionando, uno ve que hay diferencias importantes entre cada una de las redes. El dinamismo que tienen algunas versus la otra que hicimos el acto inaugural, firmamos un acta, todos estaban muy emocionados ese día, y ya pasaron 6 meses y no pasamos del acta fundacional, ¿no? En cambio otras ya hicieron una reunión, ya están planeando una segunda reunión, están con una agenda. Entonces hay 2 componentes. Nosotros podemos poner la pelota en la cancha, podemos convocar a todos los jugadores a la cancha, pero el partido lo tienen que jugar después los actores locales.
¿Alguien más? Bueno, es importante ahora que salgamos con una idea de para dónde vamos, ¿verdad? Y de cómo nos vamos a organizar. Y tenemos un montón de propuestas y todas están como al mismo nivel. Entonces, realmente, ¿con cuál nos vamos a quedar? O sea, tenemos que hacer... No tomaremos una decisión totalmente acabada, pero por lo menos debíamos de opinar sobre algunas de las cosas que aquí están planteadas, ¿sí? Quizá un punto sí para hacer operacional eso es que si pensamos en la próxima reunión, ¿qué debiera ser él o los temas prioritarios? ¿No? O sea, porque está bien, hay un conjunto de medidas posibles para fomentar y qué sé yo, y hay una serie de iniciativas interesantes y que hay que mejorar la institucionalidad de la red y los vínculos, etcétera. Pero en la parte temática, es decir, bueno, si tuviéramos que volver a juntarnos en un año más, supongamos que quedamos tan entusiasmados que lo vamos a hacer, y en la declaración vamos a poner aquí, ¿no?, que quisiéramos que se haga, y le vamos a decir al banco, sí, ponga recursos para esto. O seríamos capaces de poder decir, mira, aquí hay 2 o 3 cosas que sobre eso empecemos a trabajar de modo tal de que no sea un trabajo que exclusivamente al final diga, mira, sí, en fin, pero resulta que aquí hay personas que no saben del tema. Bueno, que trabajemos para que se sepa del tema, porque es importante saber del tema para poder venir, por ejemplo. Entonces ese trabajo va a depender de si podemos poner un par de cosas, por lo menos a modo indicativo, ¿no? Sí, ya que no le pongamos título, rótulo, pero eso me parece que es una manera de priorizar, ¿no?, de los temas que se dieron, a ver si... Estaba muy bueno el almuerzo. Quedamos cansados. Hay un tema que llamó la atención, que uno a veces se da por sentado y quizás conviene trabajarlo un poco más, que es la propia formación de nosotros, los miembros de la red, en el conocimiento de los 5 pilares. Y en el conocimiento no solo impresionista que tenemos cuando vemos los rankings, sino el conocimiento con más profundidad, más desarrollo técnico, tratar de aislar qué cosa de esos pilares suponen una sociedad civil activa y un potencial de participación en el monitoreo para organizaciones de la sociedad civil. Es decir, sociedad civilizar el enfoque de los 5 pilares, porque eso nos va a dar a nosotros nuestro propio evangelio para seguir evangelizando sobre los 5 pilares. Esa podría ser una actividad concreta. Es necesario, respaldo plenamente eso, ¿verdad? En el grupo nuestro, varias personas insistieron en las mejores prácticas en materia de leyes o normas de transparencia en la información. En al menos ese podría ser un tema, las mejores prácticas latinoamericanas en este sentido, incluso hacer una recopilación y establecer un conjunto de sugerencias sobre ese tema. El otro asunto que de alguna forma estuvo también presente en el grupo nuestro es ese acercamiento a la red nacional con los otros actores, parlamentarios, medios de comunicación, que entiendo existe alguna red, aunque sea incipiente, el tema también, por supuesto, de responsables de presupuesto. ¿Por qué no intentar un muy breve informe de cada de las organizaciones por país que muestren o las dificultades, limitaciones o buenos resultados, etcétera, en este acercamiento a los otros componentes de redes de gestión para el desarrollo? Entonces, partir sí de un proceso, digamos, que trabaja en los 5 pilares, retome las mejores prácticas en materia de transparencia en la información y como un punto adicional, las experiencias que hayamos tenido en la generación de contactos
con los otros componentes de la red de gestión para resultados. ¿Alguien más? Aquí hay dos personas pidieron la palabra. Joven. Primero él y después Horacio. Y yo quisiera resaltar no solamente las acciones de construcción de puentes del Banco Interamericano. Nuestra naturaleza institucional de trabajo más bien es hacerle seguimiento al BID en sus créditos. Y en qué medida ese rol que hoy pueda establecerse de puente puede significar interesantes experiencias. Hemos tenido una experiencia muy valiosa con el señor Moreno en cuanto al tema de la acumulación de la deuda para Bolivia, por ejemplo, parte de lo que fue el Banco Interamericano, y con un espacio de incidencia directa con los directores de los países a partir del rol de sociedad civil. Es decir, ese tipo de puentes creo que es muy importante rescatarlos, porque eso además nos permite una cierta independencia como sociedad civil en una estructura como esta. Y más allá del aporte técnico que pueda hacer en los 5 pilares, creo que hay un trabajo político concreto, y creo que ese tema tiene que ser muy equilibrado en términos de tener una opinión propia en el desarrollo de un banco, porque es un banco de desarrollo, ¿no?, en el cual haya este tipo de puentes. Y yo creo que el banco tiene esa oportunidad de acercar autoridades, acercar sector privado, para que podamos establecer esos puentes de diálogo entre sociedad civil y estos otros actores que nos parecen fundamentales. Y en algún momento, pues también, si este espacio puede servir para poder analizar y debatir temas, porque sociedad civil estamos, entiendo, en un proceso de constituir algo en una sociedad concreta, en un país, pero ¿quién les dice que un crédito del banco esté más bien, en vez de impulsando y fortaleciendo sociedad civil, esté yendo en contra, o tenga cierto nivel de conflictividad social en nuestros países? Ojalá sea también un espacio de debate sobre ese tipo de temas, y ojalá llegue a los niveles de toma de decisiones del banco. Horacio. Yo tengo calor, no sé si tengo malo el termostato o es que está haciendo calor. Está haciendo calor y eso da sueño, ¿no? Sí. Ah, sí, no, Horacio y no se puede mejorar el... Está haciendo calor y eso da sueño, ¿verdad? Sí. Creo que esta reunión y las anteriores nos hemos concentrado en lo que hacemos, y nos hemos enfocado en compartir experiencias de iniciativas de gestión con resultados. Creo que la siguiente podría concentrarse en cómo lo hacemos. Y aquí propongo 3 temas que en realidad recojo lo que ya se ha dicho. Uno, el funcionamiento de las redes nacionales. Me parece que hay varias que han sido lanzadas, seguramente están en diferentes niveles de desarrollo y consolidación, y creo que un posible tema para el siguiente encuentro puede ser compartir las experiencias de la dinámica de funcionamiento de esas redes nacionales para aquellos países donde todavía no existen o están en menor nivel de desarrollo, poder conocerlas y aprender de lo bueno y tratar de evitar las cosas que se pudieron haber hecho mejor. En el nivel de cómo lo hacemos, creo que ha salido varias veces esto de la capacitación. Creo que es bien importante identificar. Fernando ya colocó una idea muy concreta. Creo que pudiésemos identificar otros temas alrededor del cual podemos expandir nuestras propias capacidades de forma de también salir beneficiados de esa manera. Y el tercero, que también va en la dimensión de los cómo, se ha dicho acá, comunicación más fluida. Creo que es bien importante que no solamente nos volvamos a reconocer cada 2 años cuando nos vemos, sino cómo generamos un líder, algún tipo de herramienta que nos permita mantenernos actualizados más permanentemente, de forma que esta sea una comunidad más viva, más dinámica y con más impacto. Yo quiero proponer un tema de otro orden, es decir,
pienso que lo que señala Horacio ahora digamos, debiera ser una orientación o 3 orientaciones clave para el desarrollo del trabajo o para pensar iniciativas desde hoy en adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer en base a capacitación? Habría que priorizar algo. El tema de las redes nacionales no es tanto la materia de un encuentro, creo yo, sino que más bien es como un trabajo del cual se puede dar cuenta en algún momento, pero que hay que impulsar. Lo mismo la comunicación. A mí me gustaría, por lo menos, someter a discusión un tema muy sustantivo que salió ayer en la mañana, que tiene que ver con esto del cambio de la cooperación. O sea, el cambio de la cooperación aparentemente no es una cosa coyuntural, es algo que está, digamos, tiene razones muy profundas por las cuales disminuye América Latina, queda más al margen. Esta idea de países donantes versus donatarios se entra en cuestión. Se señaló incluso que las temáticas que han animado esto tienden a cambiar. Entonces a mí me parece que el tema de los recursos para el desarrollo es un tema sustantivo, y eso no va a ser, el recurso para el desarrollo no es terminar diciendo, bueno, que la comunidad internacional fortalezca el apoyo a, sino que más bien se orienta al trabajo con los recursos internos de América Latina, y eso es reformas tributarias, es financiamiento de la sociedad civil, es redistribución de las rentas, es vigilancia sobre, cuando se habló el tema de la vigilancia de las extractivas, por ejemplo, me parece que el tema de las extractivas no es que nos tengamos que meter en el tema de las extractivas específicamente, pero ahí se generan recursos que luego se destinan a través de mecanismos de canon y royalty al desarrollo local. Entonces, a mí pienso que ese tipo de experiencias, por ejemplo, evaluar, proponer, analizar qué es lo que está sucediendo en esa materia. Se habló ayer de preeminencia del sector privado, lo mismo, la conversación con el sector privado. Me parece que es una conversación principalmente sobre eso, ¿no? O sea, sobre cómo se produce ese compromiso y se fortalece ese compromiso del rol de la sociedad civil en el desarrollo, atravesado por el tema de los recursos. Entonces, por lo menos mi propuesta, que de algún modo, como un tema sustantivo, no tanto los temas instrumentales de la red, sería que le diéramos una cierta prioridad a eso, porque mucho me temo que se produzca un debilitamiento creciente de instancias que han venido estando sustentadas en recursos de cooperación, y que a lo mejor no mañana, pero sí pasado mañana, esos recursos no van a estar a disposición, y vamos a encontrar un debilitamiento del papel de la sociedad civil y la falta de mecanismos de reemplazo, que además cuesta lograrlo. O sea, no es solamente porque lo vayamos a proponer, tenemos que pensar, ¿no?, en esa dimensión de manera más seria. Entonces yo quisiera por lo menos dejar sugerido esta temática para una próxima oportunidad. Una pregunta, Gonzalo. ¿Quién organiza el siguiente encuentro? ¿Ustedes, los coches, o sea, como tenemos que pensar en sede, ¿no?, pensar en lugar y la estructura, en agenda, ¿no? Claro, exactamente. Y la estructura que tenemos por ahora es el cocher más el programa del BID, pero debiéramos ampliarlo. Se habló de puntos focales, sí. Eso lo hemos hablado otras veces, y pienso que tenemos que operarlo, digamos, si estamos de acuerdo, es una forma de hacer operativo. Lo que podríamos ver ahora, los cambios pequeños que podamos hacer de cara al siguiente encuentro, ¿verdad? Y algunos acuerdos. Tenemos varios temas. Tenemos el tema de financiamiento al desarrollo, tenemos el tema de transparencia y acceso a la información, tenemos el tema de la capacitación misma sobre el concepto y los pilares para poder ser evangelizadores. Y de alguna manera marco habilitante del trabajo, que tiene que ver con también la relación con otros actores, sector público, sector privado, etc. Y ahí mismo podría verse lo de las redes nacionales. Usted tenía la palabra. Y a mí me parece que sería importante que en estas reuniones hubiera una presentación de lo que es el BID. Porque la red está muy vinculada al banco. Sabemos que es un banco, pero ¿cuál es su agenda de proyectos? ¿Cuál es su política financiera para esta década del siglo XXI? ¿Cuál es su concepto de desarrollo? Lo sabemos, pero como todos son temas muy dinámicos que hay que estar actualizando, sí amerita que se nos
hable o que conversemos en un momento dado qué está pensando el BID. Entonces, me parece que faltó en esta oportunidad que alguien nos dijera: el banco tiene por objetivos tales y tales, sus metas para la década son tales y tales, porque sea como sea, la red está vinculada al banco. Muchas gracias. Vamos a tomar las dos últimas intervenciones y vamos a cerrar esta parte porque nos queda todavía una sesión de trabajo más. Primero, Fernando es tu nombre, ¿no? Y después Carlos. Hola, ¿se escucha? Brevemente, simplemente para decir que se han escuchado una serie de propuestas realmente interesantes, muchas de ellas son de tipo operativo, de tipo instrumental. Simplemente quiero decir que me parece que la propuesta que acaba de lanzar Gonzalo es un tema crucial, un tema central, y diría más, es el tema que nos ha convocado a esta reunión. Digamos, el tema de la eficacia de la ayuda para el desarrollo, los cambios que se están produciendo en el nuevo contexto internacional, me parece que es uno de los temas centrales. Yo diría que hay que trabajar sobre este tema a nivel de cada país, en las subregiones, en toda la región, y me parece que puede ser un excelente mecanismo de convocatoria para quienes aquí estamos, que cada uno tenemos nuestros problemas o nuestros desafíos, e incluso para otros. Pero esto también tiene que ver con los gobiernos nacionales, tiene que ver con los gobiernos subnacionales, tiene que ver con el sector privado al que tenemos que aprender a llegar, en fin. Entonces, repito, simplemente quiero enfatizar, reafirmar la propuesta que hace Gonzalo, que me parece, con todo respeto, casi excluyente de otras discusiones en esta etapa en la que estamos. Y quiero agregar una pequeña cosa, brevemente. En términos instrumentales, lo dije en la reunión, yo creo que hay también un punto crítico de todo esto. Es muy difícil que las reuniones plenarias puedan trabajar si no hay un trabajo previo, si no se llega con contenidos, si no se llega con posturas y reflexiones y intercambios previos. Las reuniones plenarias son difíciles y a veces van para caminos que no preveíamos. Entonces yo creo que uno de los puntos fundamentales en términos de instrumentación y de trabajo sobre ciertas temáticas el punto es el de las redes subregionales. Yo creo que allí, digamos, se puede trabajar en otras condiciones, se puede producir conocimiento, se puede intercambiar entre iguales, cercanos, se puede alimentar las reuniones plenarias, pero también se puede y se debe alimentar las redes nacionales, las que hoy existen o las que se formarán. Hay un tema de cercanía, de proximidad, que me parece interesante que se pueda rescatar. Entonces, simplemente quiero juntar estas dos cosas, la propuesta y la instrumentación de una propuesta de este tipo. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Roberto, sería Carlos y cerramos con vos. Muy breve. Yo creo que deberíamos tener un mecanismo de automonitoreo de lo que hacemos en estas reuniones, ¿no? Lo que no se mide no avanza, y nosotros deberíamos tener tal vez cronogramas de cumplimiento y sacar unos 5 compromisos concretos de estas reuniones al cual nos comprometiéramos las organizaciones de cada país a cumplir, y que nosotros hiciéramos como un monitoreo entre todos los países de cumplimiento de esos objetivos, porque yo de otra manera no sé cómo vamos a avanzar. Yo creo que esto se deja un poco a la dinámica de cada país, a la dinámica de cada una de las organizaciones, y igual la red nacional también se deja su propia dinámica. Yo creo que podríamos establecer compromisos con plazos concretos y objetivos medibles. Yo creo que es una propuesta, ¿no? Para que la cosa no quede tan en el aire.
A ver. Precisamente en esa línea de concretar y aterrizar los temas, yo propondría que por qué no pasamos al borrador de la declaración para poder por lo menos tener acordado cuándo sería la próxima reunión, dónde sería la próxima reunión y esos 5 temas sobre los cuales hay coincidencia que nos gustaría discutir. Algunos de aquí a la reunión y otros en la próxima reunión. Este es un mecanismo que nos ha dado resultados en otras redes. Entonces, la ponemos en pantalla, la gente empieza a decir este tema es importante y después entre todos votamos, elegimos los 4 o 5 o 3 temas y vamos concretando, porque si no nos va a agarrar las 10 de la noche más o menos acá y vamos a seguir proponiendo nuevos temas o nuevas estrategias. El tema de capacitación, quiero proponerles concretamente una oferta que sería de aquí, digamos, a los próximos meses, digamos de aquí durante este año, podríamos hacer el tema de los pilares. Yo me puedo comprometer a hacer un programa de 3 o 4 charlas por videoconferencia para que ustedes se acerquen a las distintas representaciones. El BID tiene oficinas en todos los países y hacemos una videoconferencia donde se hace una presentación del pilar 1 de 40 a 45 minutos y después abrimos preguntas y respuestas por 2 o 3 horas. Esto lo hemos hecho, funciona muy bien y podríamos ir pilar por pilar. Una primera reunión para discutir el primer pilar, una segunda reunión. Y eso lo podemos programar, digamos, de aquí a fin de año, como un primer paso para la capacitación. Y un segundo paso que ya tenemos que explorar un poquito más, no quiero que lo tomen y lo pongan en el acta, pero sí como una propuesta, es de pronto pensar en un curso que podemos hacer con el INDES. Actualmente estamos haciendo un curso de capacitación virtual para gobiernos subnacionales. Están participando en este momento 58 gobiernos subnacionales de todos los países con equipos de 5 personas cada uno. Entonces, digo, no con esa intensidad, pero podemos pensar en una figura parecida para capacitación de la sociedad civil. Lo que propongo concretamente es que pasemos al borrador y empecemos a concretar los temas. Sí, tal vez una última propuesta que sería integrar a una persona más en este grupo de co-chairs. Ustedes, o sea, vos estás por el Cono Sur, Felipe está por la región andina, tal vez si rápidamente nosotros, la región de México, Centroamérica y el Caribe, pudiésemos proponer a alguien que también fuese parte y tuviésemos entonces un poco más de facilidad de comunicación, si están de acuerdo, porque 2 grupos propusieron que hiciéramos algo subregional. ¿Sí? Pero en ese caso yo agregaría un 4º consejo por el Caribe inglés. Tenemos países acá del Caribe inglés y tendríamos que darle la oportunidad al Caribe también. Perfecto. Es decir, y así vamos avanzando en ir ampliando las posibilidades de comunicación entre nosotros, ¿verdad? Fácilmente, si quieren, después de la pausa nos ponemos de acuerdo, nos reunimos los de esa subregión, México, Centroamérica y Caribe hispanoparlante y lo apaguemos. Bueno, el texto propuesto es muy sencillo. Dice: los abogos firmantes, directivos y miembros de instituciones de la sociedad civil organizadas reconocen que la red Gestión para los Resultados del Desarrollo es una instancia muy útil para el intercambio de experiencias y conocimientos que facilitan introducir mejoras a la gestión para los resultados del desarrollo del sector público y consolidar el rol de la sociedad civil como actor relevante en este proceso. En este sentido, acuerdan, 1, resaltar la importancia que la red, en el marco de la comunidad de América Latina y el Caribe, tiene para América Latina y el Caribe en el proceso de implementación y difusión de la gestión para resultados. Eso sale un poquito repetitivo, ahí quizás hay que reformar un poquito. Se reitera la necesidad de que el Banco Interamericano de Desarrollo continúe y refuerce su gestión y apoyos, buscando incluso fuentes alternas de financiamiento, con el objeto de facilitar el funcionamiento de la red
y se dispongan los recursos necesarios para continuar financiando esta iniciativa para el periodo 2013-2014. Este es un instrumento para ayudar a que el BID, digamos, mantenga y sostenga esta iniciativa. Tercero, se acordó que la próxima reunión se llevará a cabo en el mes de octubre-noviembre, es una posibilidad, un lugar que no está determinado, que sería bueno que quizás el primer punto que podemos ver si hay alguna oferta en esta reunión, para que quede definido en los calendarios de los participantes las siguientes reuniones anuales en las que se propone como sede, y podríamos incluso anticipar por lo menos a nivel de sugerencia algún lugar posterior. Y aquí poner la sugerencia de Roberto de poner 3 o 4 temas que más o menos susciten un cierto acuerdo, independientemente, que me parece que el punto más fuerte que ha salido acá, sobre todo por la cantidad de personas nuevas, es que tiene que haber un trabajo, la idea de mapeo, la idea de capacitación, que ya está con propuestas concretas, la idea de mejor comunicación, de monitoreo del trabajo, todo eso son trabajos que tienen que ocurrir en el transcurso del año, no son tareas para el encuentro. Entonces quizá partamos por si hay algún lugar donde no se haya hecho encuentro que puede ser candidateado. ¿Bien? No, propondría Costa Rica, posible sede para el próximo encuentro, tal vez en la playa. ¿En cuál costa? Ya ganó un montón de votos. ¿Es una parte del Pacífico o otra en el Atlántico? Wow. Es buena propuesta. ¿Alguien quisiera proponer un lugar para la siguiente reunión? O sea, esto obviamente que el tiempo después produce cambios y todo, pero alguien quisiera y diría, bueno, yo en el 2014 quiero, digamos, que vayamos para otro lado, Roberto. Ya, ok. Octubre, Costa Rica, antes que se arrepienta, ¿Costera? San José no. En la playa. No se arrepienta de... Hay varias sugerencias, parece, de bueno. Ahora la pelea es por cuál playa. Claro. Hay candidaturas para después de esto. Bueno, ya no debería decir Centroamérica. No, claro. Siempre es fácil proponer a alguien más, se me ocurre. Se agotó el micrófono, ya la discusión it's over. Sí. No, pero el micrófono está mal, pero dele nomás. Él quiere decir algo. Bueno. Siempre es fácil proponer a alguien más, pero se me ocurre que si parte de la problemática regional es la participación de ciertos países, si se le lleva el evento a su casa, tienden a movilizarse, y en eso se me ocurre, creo que hemos hablado de Brasil, hemos hablado de el Caribe angloparlante. Yo sustento Brasil como iniciativa, otra cosa es que lo hagamos, pero me parece importante. O sea, yo digamos, lo mencioné en algún momento, la ausencia de Brasil es una ausencia, digamos, grave, no solo por el tamaño del país, sino por la importancia de los procesos que ahí hay respecto de este tema. Entonces, si podemos, por lo menos una propuesta, obviamente que hay que trabajar para eso, me parece que nos da un horizonte de trabajo para acercar el tema, o acercar la red más que el tema. Yo creo que Brasil es el gran ausente de esta red desde que la creamos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por incluirlo. Ofrezco la posibilidad de hablar con la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Tenemos un vínculo bastante fuerte que seguramente podría ser host de un evento de estas características. Nadie se va a arrepentir, pero lo podrías poner de todos. Sí, es que a lo mejor Agustín. Ahí no me murió ahí. No sé si
Hola, no sé si hay algo que nosotros no sepamos, pero Brasil también va a estar bastante complicado este próximo año. Fútbol. No, por eso mismo es que tenemos que ir. No, pero eso es julio, eso es julio. Eso es el año que viene. Sí, pero julio, eso es julio. ¿Ya fue el mundial en Brasil? No, va a ser en julio de 2014. De Por lo tanto, esto es después. Pero un lugar que yo creo también importante es Montevideo, un lugar accesible. A pesar de que no es mi... Tiene Punta del Este, que es también muy... Sí, no hay cómo llegar ahora. Bueno, entonces podemos decir algo. Esto obviamente, esto no es un digamos, no estamos en un tema de lucha geopolítica porque venir la CE, sino que tener un horizonte. O sea, yo estoy en la idea de que un poco, para que podamos monitorear, tenemos que ponernos desde hoy pensando en algo más o menos concreto, que fue a lo mejor un problema de asunción que tuvimos un menú demasiado amplio. Entonces quizá con los temas deberíamos hacer algo similar y mencionar de algunos temas acordados como para poder trabajar en ellos. Entonces teníamos... Roberto. Yo quiero hacer una moción de orden. Gonzalo, quiero hacer una moción de orden. Tradicionalmente, cuando se define una sede, es a partir de una oferta del país. Yo separaría el tema. Yo pondría un punto aparte, que será gestiones para incorporar a Brasil y tratar de que la reunión del 14 sea así. Pero no podemos asumir que la sede va a ser ahí, porque no tenemos nadie de Brasil que esté ofertando el país. Y dejar el 14 con una alternativa que después si se concreta o no se concreta. Y ponerlo como un tema que los cocheros, los 4 cocheros, los 3 cocheros, los 2 cocheros, se van a ocupar de tratar de cumplir con la oferta que hizo Fernando, de acercarnos a Brasil, etc. Pero es muy difícil decir, va a ser en Brasil si no tenemos a Brasil que levante la mano y diga, lo hacemos en Brasil y yo voy a hacer la contraparte. ¿Querés que te siga ayudando? Sí, ¿Qué temas? Hemos hablado de algunos temas ya. Uno es financiamiento del desarrollo, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil en su rol de actores de desarrollo. Ese es uno de los que habíamos levantado. Sería uno. Ese uno, el tema, ¿verdad? El otro también tenía que ver con... Sí, yo creo que podría ser como el marco habilitante, un poco que se ha hablado también en los foros de alto nivel, que tiene que ver con acceso a información pública, con un marco legal adecuado, o condiciones, pues, no sé, me parece que podría ser un poquito más amplio que solo transparencia y rendición de cuentas, o lo dejamos transparencia y acceso a información. ¿Qué dice Miguel que lo propuse? Sí. Perdón, yo creo que lo de marco habilitante está muy referido en particular a las organizaciones de la sociedad civil. En todo caso, lo que estamos reclamando para esto es cuáles son las condiciones que requieren las organizaciones de la sociedad civil para el desempeño de su rol en el término de evaluar, monitorear, la gestión por resultados. Entonces eso supone, lo de marco habilitante está muy referido a las propias organizaciones. Esto tiene más que ver con las condiciones que se cumplen o no por parte de quienes deben rendir cuentas de hacerlo. Entonces creo que la idea va por ahí, pero la expresión no creo que sea la del marco militar. ¿Qué? Ya. Allá Alejandro y después... Entonces, ¿no le pongo detalle o le pongo detalle? No le pongo detalle. Estoy Claudia, totalmente de acuerdo con la última ¿tú habías mencionado un participación. punto? Perdón, Alejandro González, de Socio de México. De acuerdísimo con la última participación. Me parece que lo que tenemos en el libro es un muy buen mapeo desde la perspectiva del Estado, de cuáles son las condiciones que tienen los distintos estados en el nivel de desarrollo y de apropiación de los 5 pilares, pero creo que hemos reflexionado un poco sobre cuáles son las condiciones estructurales, organizativas, financieras, que le permitirían a las organizaciones de sociedad civil agregar valor público
político en la lógica del fortalecimiento del Estado en esos 5 pilares. Y por eso creo que es muy importante, y va desde lo más básico a como contar como leyes de transparencia, acceso a la información, hasta elementos más sofisticados, ¿no?, que sí permitan llegar a ese puerto, ¿no? Yo apoyo totalmente esa visión. Nada más agregaría que tanto en uno como en otro requerimos documentos, es decir, requerimos un documento previo que nos diga y que nos plantee y que nos haga un mapeo y que ponga marcos, que ponga elementos, que vengamos acá a discutir, ¿no? Porque eso es lo que realmente permite conducir eso. Y yo, ahora sí que como el que propone, igual hasta yo me apunto, si se quiere, junto con otras compañeras y compañeros, para entrarle pues, a escribir lo que sea necesario, porque me parece que eso es básico. Agustín. Ahora, nos queda todavía una más, ¿verdad? No sé, una sesión más nos queda. Sí, sea una sesión de cierre. Yo más que nada más bien una pregunta diría yo. Yo creo que indiscutiblemente el gran opositor, diríamos, de la gestión por resultados es el sector político, diríamos, por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Y no veo que haya una aproximación a los partidos políticos, diríamos, al sector político, no político dentro del Estado, sino políticos como grupos de liderazgo dentro de los países, diríamos, ¿verdad? Y sin embargo, la lógica de los partidos es normalmente, por lo menos en Paraguay, es muy prebendaria, muy orientada, no a resultados, sino a peso político, digamos. Yo creo que es un espacio que a lo mejor deberíamos en algún momento entrar y investigar, diríamos, ¿verdad? Porque al final son los que dirigen los poderes del Estado, diríamos, ¿verdad? Pero no sé si está dentro de las posibilidades del BID de trabajar con esos sectores. Fernando. Yo quisiera, por un lado, suscribir lo que dijo Alejandro. Me parece que tenemos que llegar a la próxima reunión con un documento, tenemos que empezar a desarrollar el pensamiento de la red. Entonces, de acá a noviembre estamos tranquilamente en condiciones de producir un documento marco que oriente después las discusiones. Llegar acá con una línea de base de conocimiento a partir de la cual discutir y no empezar acá a disparar cada uno en su intervención para un lado. Y lo segundo, en relación a algo de lo que decía Agustín recién, agregaría un tema para discutir en la próxima reunión que sería algo así como un diálogo virtual con las otras redes. Si nosotros en la próxima reunión tuviéramos alguna síntesis, por ejemplo, de lo que las otras redes vinieron discutiendo y planteando, nosotros podríamos discutirlo en esta red y hacerles una devolución. Me parece que hay cosas que cada una de las organizaciones le puede decir a sus contrapartes de las otras redes en su país, y hay otras cosas que mejor decírselas colectivamente y entablar ese diálogo, y hasta podría venir alguien de las otras redes a integrar nuestra red. Me parece que tenemos que alimentar ese diálogo teniendo mucho conocimiento de qué se está discutiendo en presupuesto, qué discuten los parlamentarios, trayendo la discusión acá con algún marco de síntesis y devolviendo algún mensaje. No, si les parece que agreguemos un tercer tema en términos, porque ha salido el tema, o sea, lo que pasa es que no podíamos poner una cosa muy instrumental, pero sí podemos poner un diálogo con las agendas de las otras redes de gestión para resultados, como una cosa que queremos que forme parte de nuestra agenda de trabajo. ¿Podemos saber cuáles son las otras redes? Roberto García López ya lo expuso, pero lo puedes poner de nuevo, se lo sabe de memoria. La red de directores de presupuesto nacional, la red de directores de inversión pública, el foro parlamentario, que son los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de presupuesto y hacienda de los congresos nacionales, gobiernos subnacionales, monitoreo y evaluación. No, monitoreo y evaluación es una red abierta que participa
la academia, organismos nacionales cuando los hay, gobiernos subnacionales, todo el que esté interesado en la técnica, la producción, la política de monitoreo y evaluación. Súper abierto. Sector privado es la otra que falta, y una chiquita que se llama ejecutores, que son las agencias que están ejecutando cooperaciones técnicas del banco que tienen financiadas para la gestión por resultados. Esas son las redes. En mi opinión, las redes más importantes, y la red de plan, la red de ministros de planificación. Esas son las 8 redes. Quería agregar a eso que está previsto una reunión anual de la cabeza de esas redes en lo que se llama la reunión de la COPLA. La reunión de la COPLA sería que los 2 cocheros, los 4 si tenemos ahora, más la cabeza de los parlamentarios, más la cabeza de cada una de estas redes, reunirse una vez al año, una reunión de un día y medio, precisamente para intercambiar lo que planteaba Fernando. Bueno, estas son las agendas, esto es lo que queremos discutir, nosotros queremos participar con ustedes en tal red con un panel, ustedes vengan, los queremos invitar a que vengan a nuestra red, etc. Y este año va a ser en noviembre en Costa Rica, un día después de la reunión de monitoreo y evaluación. Yo someto aquí, si más o menos estamos con esta parte de la declaración, dejamos esta parte hasta aquí, faltaría, digamos, la conversación para agregar co-chairs a esto, y en la sesión final poder, yo creo que es clave que ya salieron muchas ideas que no están aquí, pero que tienen que ver con el proceso, y eso tenemos que registrarlo, y sin más pasar a la sesión final. ¿Sí? Todavía hay una oportunidad para agregar cosas que se me olvidaron y cosas así, ¿no? Yo tengo un problema con la definición del primer tema, financiamiento del desarrollo, incluyendo el rol de la sociedad civil. ¿Estamos hablando de un tema o estamos hablando de 2 temas? ¿Qué es lo que queremos decir ahí? Pues el financiamiento del desarrollo es un tema, incluyendo el rol de, o sea, la sociedad civil va a financiar el desarrollo. En el desarrollo, el rol en el desarrollo. Por eso. No, porque uno de los temas que se habló acá y que dice que es el financiamiento no del desarrollo, sino el financiamiento de la sociedad civil. Ese es un tema. Ahora acá estamos poniendo financiamiento del desarrollo, incluyendo el rol, o es incluyendo el financiamiento de la sociedad civil. Bueno. Por eso quisiera que aclaremos el tema. Puesto así el financiamiento, pero no es para restringir exclusivamente a las organizaciones que trabajan en gestión para resultados, por eso que está formulado primero, pero pongamos el financiamiento. No de las organizaciones, de la acción. ¿Sí? Estamos entonces. Ok. Entonces ahora tenemos un break, entiendo. Antes de la última sesión. ¿No? ¿Puedes pasar a la última sesión? Perdón, una propuesta, si podemos evitar el break y así hacer el evento de clausura. No hay break. Entonces pasamos a la clausura. Las personas que están en el programa, por favor, sería bueno que vinieran a clausurar.